se llama José Ruiz Fernández, más conocido por Pepe el Parralero, que tiene la suerte, o la desgracia, ahora me lo dirá él, de vivir en una zona del pueblo de mucha marcha para la juventud. ¿Cómo ve Pepe esto de que la juventud que dice que se va de marcha realmente lo que hace es estar de pie horas y horas ahí? ¿Qué te parece a ti eso? Pues bien, se divierte. No empieza a hacer pucheros. ¿Y qué? ¿Qué decías? Que se divierten así porque se diviertan. Pero es que eso no lo concebirás tú si lo comparas con tu juventud. Porque ¿cómo se divertía la baranda entonces? Joder, cuando no puedan ni hablar por la calle. Iba a los senos detrás de ti y decía, silencio, para que podíamos hablar. Entonces esto te resultará extrañísimo. Que se tiren ahí horas y horas. Yo no creo que estén ahí toda la santa noche ahí. Y de madrugada hasta las 6 de la mañana. Yo eso aún lo veo y no me lo creo. ¿Y eso te hace sentirte joven? Sí. ¿Sí? O sea que te viene bien. Te viene bien. Entonces, Pepe, ¿a qué te has dedicado tú en tu vida laboral? Yo a los parrales. Por eso eres conocido por Pepe el Parralero. Esto es. Y también la técnica de la agricultura de aquel entonces ha cambiado mucho. ¿Qué te parece mejor, la de antes o la de ahora? Pues la de ahora está más adelantada. Y es mucho mejor que antes. ¿Y eso adelanta en cuanto a qué? ¿En cuanto a que se le saca más partido al producto o que hay menos manos de obra? ¿A qué te refieres con el adelanto? No, si lo que ocurre es que se saca mejor género que se sacaba antes. Sí. ¿Y con menos esfuerzo? Y con menos esfuerzo. Sí. Y entonces Pepe tenía también momentos de asueto, de ocio, de tiempo libre. ¿En qué lo dedicaba Pepe ese tiempo libre? ¿Qué hacía Pepe con su tiempo libre? Yo poco tiempo libre, me dejaba mi padre poco tiempo libre. Poco. Los domingos en la tarde, Sí. un ratico al pueblo, Sí. veníamos, nos juntamos todos con amigos y damos 2 vueltas por el pueblo y ya estaba. Y luego por la noche nos jugamos una redonda en el túnel, que se queda de tiene Alfonso Alcoria, tiene el taller, ahí en la era. Ajá. Ahí nos juntamos la mañana amigos y nos jugamos una redonda. Sí. Que era un vermú y almendra, Sí. que era una peseta. Y enseguida temprano a la casa. A yo tenía que estar mío ya. Y otro día al trabajo. A la mañana a las 7:30 para las 7. A trabajar. Sí. Y listo. Ahí no Pero había llegó nada. el momento de la madurez y entonces llegó el momento del matrimonio. Ya cuando me casé. ¿Fue un cambio muy brusco aquel del matrimonio? Sí. ¿Sí? ¿A qué edad se casaban los habaneros de tu época? Ya de 24 años por edad. De 24. O sea que era normal verlos jugueteando inocentemente de 20. Sí, eso es. ¿Ah, sí? Bueno, y entonces, ahora con los nietos, ¿qué estímulo recibes? Eso es lo que me mantiene en pie. Parte de la vida sale guay. Sí, ¿verdad? En los días tan felices que ellos saben dar, en los días cuando han sido bautizados, cuando han comulgado, esos días han sido muy felices, ¿verdad? Y luego a la familia, ¿con qué pretexto la reúne? ¿Con qué pretexto? Decir, ahora vamos a comer este día aquí. ¿Qué días son los que tú aprovechas para reunir a tu familia? Pues cuando hay un cumpleaños Sí, o un santo. sí. ¿Has viajado mucho, Pepe? Viajaba a la senda rural, sí. ¿A dónde? Que sí, lo dejo, sí. Ha ido lejos. Y siempre llega a Barán, siempre te llega al pueblo. Y ahora últimamente tengo un hijo en Andalucía. Sí, Me voy a pasar la temporada allí. Y estoy saliendo de mi y no te adaptas. Pero por la gente, por el clima, ¿cómo es la Toda cosa? la cultura de mi pueblo ya está. Allí no tendrán encuestas. No, aquí está llano. Entonces, ¿no es mejor? Sin embargo, estando medio llano, Sí. estoy aquí mejor al pueblo que ahí. Sí. Bueno, cuando en esa vida laboral que estábamos hablando, me parece que has conseguido muchas cosas que ahora han dado un fruto, que están a la vista y para el disfrute de los baraneros, como puede ser el cimbrado de la acequia charrara. Cuéntanos algo de eso. Pues nada, una noche viendo de sorpresa ahí en la asamblea que hacíamos, se empeñaron ahí, habían 300 personas, se empeñaron, decía Carlos de la acequia aquella, y era un desastre, Sí, pues estaba hecho de tierra, sí, y había mucho dinero en limpiarlo, sí. y luego se pegaba mucha agua. Y el agua pues no llegaba blanca, al final de la acequia. Y ahí con esfuerzo, tomando mucho pesambre,
que unos querían que siguiera, otros que no querían, Sí. que no pasaban por lo suyo, como siempre ha pasado aquí en este pueblo. Se generalmente en un sitio, que quiere un camino por lo de otro. Y hacía, o sea, hacía que quería que siguiera, Sí. pero por lo del vecino. Ah, claro, no por lo suyo. No me toque este mando ahí, yo sé. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Ni me toque, aquí tengo un dispoedro de no sé cuántos años, y era. Claro, y eso había que respetarlo. Sí, sí. Pero sí, muy maña, ¿eh? Yo vamos a ver, pues lo hice. Y aunque no has tenido la gratitud de tus paisanos, ¿eso te ha dolido? No. Te da lo mismo, ¿verdad? Tú lo has hecho porque había que hacerlo, alguien tenía que hacerlo, ¿verdad? Y ahí está. Pues me parece que eso dice mucho bien de ti. Entonces, Pepe, ¿ahora cómo te diviertes? ¿Cómo es un día normal en tu vida? Me parece que te gustan los toros. Pues yo viendo los obligatorios, Sí. un partido de fútbol, Ah, sí. ¿De qué partido eres? ¿De qué equipo? yo en Madrid. El Madrid. Bien, ¿y de torero? Entonces no tengo. No tiene ninguno preferido. Es que mejor lo hace, es el aplauso, bueno, no aplaudo, Sí, pero lo aplaudo. sí, sí. Porque sea sin hacerle pan, pero lo aplaudo. ¿A quién? ¿A quién? Al mejor torero que sea. Ah, el mejor, que lo haga mejor. Ya. Entonces esto de la plaza de toros arriba o abajo, este año se ha hecho abajo y me parece que ha tenido un éxito bastante Pues sí, aceptable. pues en parte decían que se ha hecho abajo. Hmm, Yo ya no sé yo si será mejor hacer verla hacia abajo o dejar de arriba. Porque según la maqueta, eso se va a después ahí arriba en la era. sí. Algunos no le da mucho gusto estar ahí, yo qué sé. ¿A ti qué te parece? Te da lo mismo, A mí ¿verdad? me igual, no me estorba ir ahí yo tampoco. Sí, sí, sí. Creo que se va a quedar pues, eso ahí en la era, pero Mm, va a ser una cosa bonita llegar al pueblo y encontrarte una plaza toda ahí. Creo que eso va a ser una cosa buena para el pueblo. sí, pues eso el tiempo nos dará la razón. ¿Sabes? Bien, entonces las fiestas, aparte de los toros, las fiestas que aquí sabemos hacer, ¿cómo te llegan a ti dentro? Todas. ¿Te gustan todas? ¿No hay ninguna que sientas preferencia? Yo en las carrozas, como no puedo verlas paradas en ningún sitio, me fui a verlas al casino. Y a sentarme así ahí por a mí. Sí. Me gusta verlas. Y cuando el niño Jesús entra cada 6 de enero por tu puerta, ¿sientes una emoción mediana, regular, grande? ¿Cómo te emocionas? Porque me gusta ver. Eso es lo más grande que hay en el mundo. Lo más grande, ¿verdad? Un acierto que Abraham ha tenido, ¿eh? Bueno, pues... Cuando me cuentan unos poros por ahí, Sí. no se lo ven. Sí, sí, Por ejemplo, ahí en Andalucía, donde está mi Bernardo, cuento yo, eso lo va a hacer, ¿cómo va a hacer? Y invito a gente de por aquí. sí. La muchacha que la doctora que me daba la rehabilitación, Sí. que es de ella, Jabalí Nuevo, la primera noche que vino aquí, se fue loca. Ujú. Ella es su marido. Pues... Que no se ríen de eso, Sí. de ver la gente en la calle y luego entrar a las casas. Sí. Eso es típico Eso. y muy cristiano. Bueno, pues vamos a ver, tenemos ante nosotras una persona con un espíritu y una fortaleza tremenda, porque eres digno de admirar. ¿Podría aconsejar a las personas que en tu situación se sienten deprimidos o que no tienen apoyo de la familia? Porque tú sí que lo has tenido, ¿verdad? Dios, Sí. Pues es el momento de agradecer a todas las personas que han colaborado para tu recuperación y que te veamos y te disfrutemos tal y como estés en estos momentos. Es el momento de agradecerlo. En primer lugar, me parece que hay una persona muy allegada. mi señora, Sí, todos mis hijos, sí. la nuera, los nietos Y las personas que no tienen... y amigos. Y los amigos, exactamente. Y las personas que no tienen esa suerte que has tenido tú de tener el apoyo de todos sus familiares, ¿qué les dirías tú para que superen? ¿Por qué hay que mirar para atrás? Mirad para atrás. Y así que se consigue. Hombre, ver a otra tan pronto. Ah, ya. Pues muy bien. Muy bien, Pepe. Te agradecemos este esfuerzo que ha supuesto para ti el estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pepe. Igualmente.